Paideia es el nombre de una experiencia en la que se somete a prueba una investigación sobre el sistema educativo venezolano. Originalmente nuestra idea era que era un problema de la ciencia, de la tecnología, pero no nos pasaba por la cabeza que era un problema mucho más general que eso, cultural, social. Llegamos a la hipótesis de que el problema iba mucho más allá de la ciencia, que era un problema de sentido general, que era un problema de la posibilidad de darle sentido a lo que ocurre en la vida y a la vida en general. Es una educación que en la práctica trata de despertar en cada niño la curiosidad natural, cultivarla incluso, por los aspectos concretos de la realidad que lo rodea. Eso es absolutamente diferente de lo que se hace en la escuela y en la universidad. En la universidad simplemente se va a un pizarrón y a una aula donde el profesor suelta una cantidad de conocimientos que no tienen nada que ver con la vida y que quedan en el aire y por supuesto desaparecen. Porque aquí dice, en un parque hay 3 columpios y 4 sub y baja y 2 toboganes. Todos los días a la misma hora llegan 6 niños y cada uno se monta en un aparato. Cada uno se monta en un aparato. Aquí hay un aparato, aquí el otro. Quedan 2. ¿Podrán quedar 6 vacíos? No, sí. ¿Cómo? Si los niños se van. Si los niños se van. Sí, la educación con sentido, pienso yo que parte del aprender a pensar, a considerar, a observar. ¿Y entonces? Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Viste? Quedan 6 vacíos. Un niño aprende al mismo tiempo que comprende. Es como un detenerse y hacerse uno mismo la pregunta, ¿qué me dice esto? ¿Qué cosa es esto que tengo aquí, este libro que está diciendo? Bueno, esa fue la idea básica que dio lugar al proyecto de educación y luego a la escuela piloto Paideia. El proyecto de educación buscaba tratar de diseñar modos de enseñar de manera tal que las cosas tuvieran sentido, de manera tal que esa cantidad de conocimientos que supuestamente se imparten en la escuela tuviesen un arraigo en la vida. Tal vez de las cosas más placenteras en la vida, si se logra hacer, es encontrar el sentido de las cosas. Que lo que se aprende se traduzca en la persona, en el niño en este caso, en un inmenso placer, un inmenso gusto por entender que esa cosa que está aprendiendo, que está entendiendo, pertenece a un mundo que le es vital a él, que le es propio. Y de pronto, un bloque sólido se desprende de la masa. Al mismo tiempo, grupos de jinetes lealistas se internan por las calles de la ciudad. Si al niño se le puede dar la oportunidad de disfrutar el sentido de las cosas, el niño estará sumamente contento por aprender. La memorización, por ejemplo, de las tablas de multiplicar pasa por la experiencia de ver una caja de refrescos donde hay botellitas que forman filas y columnas.
Y entonces yo puedo ver que por un lado son 6 botellitas y por el otro lado son 5. Y si las cuenta todas son 30, pero simultáneamente eso es 6 por 5. Entonces 5 por 6 no se convierte en el sexto elemento de la tabla del 5, sino que 5 por 6 entra como comprensión de una ubicación espacial de objetos con los que cotidianamente el niño puede tratar. En la medida en que eso pueda irse integrando, esa actividad de hacer los ejercicios en clase, suponiendo que esos ejercicios, por ejemplo, problemas de matemática, tienen que ver con una situación de la vida, eso debería ocasionar un disfrute. Quizás el arte de la enseñanza descansa en eso, en que a veces nos encontramos nosotros mismos, los que enseñamos, sorprendidos de que descubrimos que el niño sí entendió alguna cosa, sí comprendió algo, sí lo descubrió él por su propia cuenta. Y lo siente así. A veces ni se da cuenta, si lo hace bien el profesor, no se da cuenta de que el profesor ha estado detrás llevándolo, empujándolo suavemente para descubrir ese conocimiento. Y eso se puede hacer a partir de aquello que básicamente puede ocasionarle a él un disfrute sano. El juego. El juego es fundamental. En la escuela lo que se hace es jugar. Todo es juego. Pero juego, pues el juego se toma en serio, en el sentido de que un juego cuando se juega se toma en serio. Los juegos del patio son, a primera vista, acción, juego, carrera. Pero dentro de esa carrera hay una actividad intelectual, hay un pensamiento por parte del muchacho en donde está resolviendo un problema, por ejemplo, de matemáticas. 100x cuadrado más 20x menos 2. Hasta ecuaciones a veces hacen los niños de primaria, pero como están tan entretenidos con el juego, no se dan cuenta que ahí hay un ejercicio. Y bueno, cuando uno les pide, ahora sí, tarea, ejercitarse más para la casa, se les hace más fácil porque en la escuela se repite diariamente el ejercicio jugando. X más 7. Por 3 más 7. Recuerden, algunos de ustedes tienen restas. Si aparecen números negativos, ya saben, van al valor absoluto de la columna. Es una ecuación difícil de resolver. Que haya placer y se mantenga un rigor de disciplina, un rigor de orden en la actividad. El reto que para nosotros significa, o para cualquier educador, combinar de manera armónica y creativa el cultivo del disfrute en el trabajo en el aula con el cultivo de la disciplina necesaria. El modo como lo entendemos usualmente en nuestras sociedades es que son cosas completamente separadas, que la disciplina es una tortura y el disfrute es disfrute. Y hemos logrado, a través de práctica, ensayo y error, mucho diálogo entre padres y docentes, diálogo entre docentes, maneras de mantener una disciplina que permita realmente el aprovechamiento del tiempo con los niños. Una dedicación fuerte todos los días, pero él no lo percibe así porque lo hacemos siempre disfrutando. Hemos logrado maneras que no violentan el clima de paz y de armonía, pero que permiten que para el niño sea claro que este es un lugar de trabajo, aunque sea un trabajo divertido, pero es un trabajo. El muchacho va a estar fajado haciendo un ejercicio, va a estar fajado aprendiendo tal cosa, pero poco a poco debería ir comprendiendo que ese trabajo de aprender, de ejercitarse, es en sí mismo un disfrute que va a dar lugar a un disfrute mayor.
a encontrar la solución del problema, a encontrar el sentido de algo, a ser capaz de hacer algo que no podía hacer antes, a poder ser testigo de su propia transformación. A partir de las situaciones de la realidad, construir el conocimiento matemático, y así también con la música, con el teatro, con la cocina, la historia. Es decir, todas las asignaturas tratamos de conectarlas directamente con la vida o que surjan directamente de la vida. ¿Por qué nos lavamos las manos antes de cocinar? Para no ensuciar la comida. ¿Para qué más, Luis? ¿Para eso más? Ensuciar. ¿Para qué? Para que el germen no se vaya a la comida y después el germen. No nos comamos los gérmenes y así no nos enfermamos, ¿verdad? ¿Quiere que les diga cuántas? ¿Cuántas? 4.000. Millones. ¿Y de dónde es la papa? ¿Y de dónde surgió la papa? De Perú. De Perú. En el siglo XVI los españoles llevaron la papa a Europa, pero fue como en el siglo XVIII, 200 años después, ¿verdad? Que la comieron gracias a quién, ¿sí se acuerdan? Científico. A un científico farmacéutico que se llamaba Agustín Parmentier, que fue el que ayudó a convencer al pueblo de Francia que la papa no era un alimento que causaba enfermedades, sino que era Bueno. sana, sabrosa, tenía un valor nutritivo. Hay un aspecto muy importante en el trabajo a través de la práctica que ocurre en esta escuela, y es que cada niño logra descubrir riquezas propias que antes desconocía que tenía. Y va aprendiendo a creer en sí mismo, porque el resultado de su trabajo lo va viendo. Él va descubriendo que cada vez puede hacer mejor las cosas y que las puede hacer bien. Hoy vamos a dar una clase de Van Gogh. Esta clase es sobre los girasoles y este es uno de los cuadros más famosos del mundo. Entonces ustedes lo que van a hacer es copiar esto que está aquí y usar los colores amarillos y ocres que usaba Van Gogh. Tenemos unos de fondo azul y otros de fondo amarillo. Ustedes usan lo que ustedes quieren. Yo creo que es indispensable aprender de los niños, pero no aprender de la manera que normalmente se entiende. Es indispensable aprender dónde está situado el muchacho para poder enseñar. Ajá, la cicloide es una curva formada por un punto de una rueda que va girando sin deslizarse. Ese punto de la rueda que gira describe una curva que se llama cicloide. Uno, para hacer el parque de patinetas, usa esa curva invertida y obtiene lo que vamos a construir. Ahí está.
nosotros hemos visto que hay señores con patinetas que se tiran por unas curvas y suben y bajan muchas veces. Y la fuerza que están ejerciendo ahí es la fuerza de gravedad. No es nada, solo la fuerza de gravedad. Entonces nosotros preguntamos si eran estas curvas. Y el profesor dijo que no exactamente, que era en otra curva que se llama cicloide. Ahora les vamos a mostrar cómo se hace. 1, 2, 3. El rol de los padres en Paideia es crucial. Tenemos una comunidad que realmente merece ese nombre, comunidad de padres y docentes, que están muy involucrados, muy comprometidos, no solamente con el apoyo material de las escuelas y su sostenimiento, que no ha sido fácil, sino también del ambiente afectivo, espiritual, si se quiere. La escuela no es un espacio de reclusión aparte de una vida que él tiene, de un mundo familiar, un mundo profesional de los padres, sino que se integra en la escuela eso, o la escuela pretende hacer expresión de lo que es el mundo de él. Aprendizaje en la vida y de la vida, no aislado de la vida que ellos llevan desde que se levantan hasta que se duermen y se vuelven a levantar. Es decir, también esperamos que para ellos sea un continuo, que sea estar en la escuela un entrenamiento para vivir su vida. Esos niños, si pudieran tener la fortaleza interna, si pudiéramos sembrar en ellos la suficiente fortaleza para mantenerlo una vez que salgan de la escuela, deberán ser buenos seres humanos, capaces de no solamente de conseguirle sentido de la realidad, de propagar ese sentido de la realidad, sino de actuar armónicamente de manera tal de contribuir en una mejor sociedad y un mejor planeta. Lo principal que uno debe llevar en mente es enseñarle a todo el que uno pueda un poco, no solo enseñarle conocimiento, sino darle de uno lo que uno pueda, lo mejor que uno pueda a todo el mundo y hacer todo lo que uno haga lo mejor posible. Paideia es algo muy pequeño, con lo que se hace mucho. Si hubiera más Paideias, yo creo que se podría cambiar muchas cosas, sobre todo la educación, buenas personas que sepan cuidar y enseñar, que dejen algo en el mundo. Yo sí creo que Paideia puede cambiar el mundo. De hecho, ya lo está cambiando. Y ya el mundo es otro. No porque Paideia sea lo último que hay en educación y lo mejor, ¿no? Sino porque Paideia proviene de un largo trecho en el que muchos hombres y mujeres han cambiado el mundo. Entonces el mundo es bello ya y está cambiando porque venimos de ese proceso. Esos niños se pueden convertir en un ejemplo en la vida social. Y la sociedad, si todavía quiere vivir con sentido, debe inclinarse ante los niños que den el buen ejemplo. No va a ser del niño un genio de la matemática y los números, sino una persona capaz de pensar por sí misma, de creer en sí misma, de creer en lo que le dice su conciencia y su razón y de empeñarse en buscar una solución. Y creo que eso y esa alegría que da el ser capaz cada día de hacerlo mejor, también por allí se va colando la búsqueda de un mundo mejor.